El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Luis Antonio Chávez, soy de Iglesia Sendero de Vida, Lluvias de Gracia en San Pedro, Ayampú. Estamos pastoreando la iglesia juntamente con nuestro hermano pastor Enrique Herrera. Quiero agradecer al Señor trayendo a la memoria lo que el Señor hizo en nuestra vida. Quiero decirle que nací en un hogar cristiano, más adelante nos retiramos de los caminos del Señor, pero hace más o menos 33 años nos acercamos al Señor y Él cambió nuestra vida, trajo paz a nuestro corazón, bendición a nuestro hogar y por supuesto lo más maravilloso que podemos decir al acercarnos al Señor es esa paz que Dios trajo y el poder servirle al Señor con todo nuestro corazón. Así que, ¿qué puedo decirles? Ha sido un gozo, los días no alcanzan, las horas no son suficientes para poderle servir al Señor, pero estamos agradecidos. Él ha hecho un cambio en mi vida personalmente y en la vida de mi esposa y de mis hijos que juntos le servimos al Señor. Dios les bendiga y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre su vida y que podamos experimentar eso maravilloso que el Señor hace en nuestra vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Hoy volveré a comenzar, me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí,
Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Dios les bendiga, hermano, qué bueno poder saludarles, es un hermoso privilegio que tenemos esta mañana. Hoy les invito a que juntos podamos decir nuestra declaración de fe. Levantamos todos nuestra Biblia y decimos: mi Biblia es la palabra de Dios, revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe, cambiando mi biografía con mi teología. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor. Es un privilegio dirigirme a ustedes en estos días de pandemia, pero en los que hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios. Estamos en nuestro ciclo, vivo por la fe, cambiando mi biografía con mi teología. Hemos tomado algunos temas importantes, temas relevantes, temas que tienen que ver con el cambio radical que debemos de realizar para que lo que se diga de nosotros, el testimonio que damos de Cristo, sea totalmente diferente. Hoy no cabe duda que el tema guarda siempre esa relación. Debemos transformar nuestra vida, cambiarla radicalmente. Y para poder cambiarla, para poder tener una mejor biografía, es necesario que recordemos que hace algunos años vinieron algunos teóricos que se llamaron del construccionismo. Pero también después surgen los teóricos del deconstruccionismo. Ambos se dedicaron a una área específica de la labor en la sociedad humana. Los construccionistas pensaron en los elementos, las situaciones vitales para que una estrategia, una ideología, una situación fuera construida a lo largo de determinado tiempo. Los deconstruccionistas hablaban de aquellos elementos que había que dejar de lado, olvidados, atrás, por cuanto no podían seguir subsistiendo a la par de lo que se estaba construyendo. Aunque tanto construccionistas como deconstruccionistas trabajaron en el área social, humanista, antropológica, también eso tiene un sentido en el orden espiritual. En el orden espiritual, nosotros los creyentes, desde que confesamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, debimos haber comenzado a construir nuestra vida espiritual, a construir una nueva persona dentro de nosotros, el cual va creciendo y desarrollándose de acuerdo a los principios y valores que la palabra del Señor nos sustenta. Deberíamos también ir dejando de lado, dejando atrás, deconstruyendo en nosotros todos aquellos elementos que no son compatibles a nuestra vida espiritual. A aquellas cosas que en lugar de permitirnos desarrollo nos estropean la forma de vida real que nosotros los creyentes deberíamos de manifestar. Así que de alguna manera aquellos construccionistas y deconstruccionistas tienen algún sentido para nosotros. La Biblia,
que es aquella que nos construye. Esa palabra revelada, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de preparar al hombre de Dios, que seamos enteramente preparados para toda buena obra, trata de construirnos. Y hay una cita en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4. Allí encontramos una porción que nos ayuda a pensar en cómo debemos nosotros construirnos y a la vez cómo debemos reconstruirnos. Por un lado, ir creciendo, desarrollando la vida espiritual, y por otro lado, ir dejando aquellas cosas que no nos van a contribuir para que seamos el hombre, la mujer, en el caso de cada uno, según lo que seamos, para ser lo que Dios desea, hombre o mujer. Cada uno que lleguemos a la altura, a la anchura del varón perfecto que es Cristo, a la unidad de la fe. Así que en ese sentido quiero invitarles a que comprendamos tres aspectos sumamente relevantes en nuestra meditación hoy. Esa meditación inicia pensando en la necesidad precisamente de qué debo de construir y qué debo construir, qué debo cambiar. En el capítulo 4 de Efesios, el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta sección nos habla de dejar lo que hay que cambiar, lo que hay que abandonar, lo que hay que deconstruir. Y nos señala claramente que es la pasada manera de vivir. Ahora, debe existir para nosotros un parteaguas, un punto y aparte. En tanto en nuestra sociedad, por ejemplo, el nacimiento de Cristo se convirtió en ese parteaguas, ese punto y aparte, pues, poniendo en el conocimiento los años antes de Cristo y después de Cristo. Para nosotros el haber conocido la salvación por medio de la fe en Jesucristo debe ser ese parteaguas, ese punto y final para iniciar algo nuevo. Y acá dice, la vieja pasada de vivir, la que hemos dejado atrás o deberíamos de haber dejado atrás, tiene sentido la deconstrucción si nos despojamos y arrancamos de nosotros el viejo hombre. ¿Por qué hay que arrancar ese viejo hombre? Porque está viciado con deseos engañosos. En Colosenses capítulo 3 y verso 9 nos dice que no debemos mentirnos los unos a los otros, sino despojarnos de aquel viejo hombre. Verdaderamente, mis queridos hermanos y hermanas, si algo habla la Escritura es del cambio radical para dejar de vivir como vivíamos antes, como fuimos enseñados, como fuimos aprendiendo en este mundo, de ser personas presionadas, ajustadas a lo que el mundo piensa, a sus deseos, a sus concupiscencias. Y nosotros aprendimos a vivir, a estar nadando en medio de esa corriente del siglo. Si algo debemos de hacer para lograr cambiar nuestra biografía con teología adecuada, es cambiar el viejo hombre. Ese viejo hombre que sabe pecar, que se deleita en el pecado, en la mentira, en el orgullo, en la vanidad, en cuantas acciones carnales. Así que si algo hay que deconstruir en nosotros es la vieja forma de vivir. El versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí comenzamos a construir. Deconstruimos, despojándonos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir, porque está viciado, engañoso en sus deseos, y ahora comenzamos a renovar nuestra mente.
nuestra forma de pensar. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, se nos invita cordialmente a que nosotros no nos conformemos a la forma de vida del siglo en el cual vivimos, sino que cambiemos, que transformemos, que nos renovemos de la forma de pensar, para que de esa manera comprobemos cuál es la buena voluntad, la agradable, la perfecta que es en Dios. Pero para ello debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es necesario construir en tu corazón, en mi corazón, es necesario construir una mentalidad renovada en un espíritu adecuado que va a pensar de acuerdo a la voluntad de Dios que se nos expresa en la bendita palabra de nuestro Dios. Cuando hemos logrado renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Vean, construcción, volver a construir. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Qué maravilloso. Por favor, cambie. Renueve su mente. Pero vístase del nuevo hombre. Ese nuevo hombre creado según la justicia de Dios. Por eso es que Juan en su capítulo 1 y versículo 13 dice que aquellos que le recibieron a Cristo no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Por eso es que 2 Corintios 5:17 también señala que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y es que es cierto. Debemos comenzar a ver construirse en nosotros la nueva creación de Dios. Esa nueva creación que conforme a la voluntad de Dios es realizada, es hecha para su gloria y honra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué maravilloso eso. Justicia y santidad de la verdad. No quiero explicar tanto qué es santidad, pues ustedes lo conocen, qué es la justicia de Dios que nos ha sido imputada por Jesucristo. Pero sí quiero hacer referencia a ese balance en su vida entre lo que deconstruye y lo que construye. Porque a veces pesa más la vieja naturaleza. A veces pesa más el pecado. Y aquella nueva vida en Cristo no tiene el peso necesario, sino que es floja, no ha sido sustentada, no ha crecido para ir cobrando relevancia y que cada día en nuestra vida pese menos la antigua manera de vivir y pese más la nueva vida. El viejo hombre debe pesar menos cada día en nosotros, pero el nuevo hombre debe pesar más para gloria de Dios. Y traigo a memoria quizá un texto que ya hemos traído, el dicho aquel rey que en la escritura ve que se narra que ve una mano que escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza y habéis sido hallado falto. Fue desechado, fue muerto el mismo día porque Dios lo había visto, Dios lo pesó y no servía. Y nosotros estamos puestos acá entre la vieja naturaleza, la vieja forma de vivir y la nueva forma de vivir. Y yo te pregunto en el amor de Jesús, ¿quién pesa más para ti? Ira, enojo, maledicencia, chismes, gritería, celos, contiendas, disensiones, adulterio, fornicación. ¿Qué es lo que más pesa en ti? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Qué es lo que más pesa en ti? Porque de acuerdo a ese peso
es que tú estás construyendo tu vida espiritual o estás construyendo una vida apartada de lo espiritual. El gran desafío para que tu biografía sea transformada es que ese cambio hacia una nueva persona, hacia una nueva creación, sea radical y comience a gestarse de tal manera que cada día, como dice también la Biblia, vayas de crecimiento en crecimiento, como la luz de la aurora que va aumentando cada momento hasta que se llega a la perfección. Y contrario a eso, como dijo Juan respecto de Jesucristo, y él, cuando los discípulos le preguntan y llegan con él insistiéndole que aquel del cual había dado testimonio estaba con sus discípulos al otro lado del Jordán bautizando más gente que Juan, él dijo: no puede el amigo del novio estar molesto cuando el novio tiene la novia. Es necesario que yo mengüe, que yo me vaya hacia abajo cada vez más, en tanto él crece. ¿Qué es lo que está sucediendo en ti, en mí? ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual y deconstruyendo nuestra vida antigua? ¿O le estamos dando mucha cabida a lo antiguo y no le estamos dando cabida a lo nuevo? Hay que cambiar. ¿Quieres cambiar tu biografía con una teología correcta? Abandona las prácticas de la vieja naturaleza y toma las prácticas de la nueva naturaleza. Así que el primer elemento nos lleva a eso. El segundo elemento nos traza a nosotros la necesidad de cambiar aspectos, cosas radicales. Porque no se trata solo de decir hay que cambiar o hay que construir. Se trata de señalar los aspectos que hay que cambiar. En los siguientes versículos, por lo menos se nos oficia a nosotros que hay acciones de palabra que debemos de cambiar. Acciones de emoción, de intención, de voluntad. De palabra, de emoción y de voluntad. 3 elementos, por lo menos, que hay que bajar, quitar de nuestras vidas y que a la vez tienen su contraposición para construir. En los versículos 23 y 24 hemos señalado entonces esto, pero en el 25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, mire, de palabra, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Entonces, ¿qué debemos de construir en nosotros? Quitar en nosotros. Dejemos de mentir y hablar verdad. Para lograr reducir la acción del viejo hombre, necesitamos dejar de mentir. Pero debemos, para construir nuestra vida espiritual, ser verdaderos. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La clave está que sí puede airarse el ser humano, sí puede sentir molestia, pero no debe pecar. Hay que quitar todo lo que nos lleva al pecado. El no pecar construye nuestra vida espiritual, y el pecar, el airarse y cometer pecado, el cometer venganza, el cometer rencor, eso te va a dañar. Así que hay que eliminarlo de tu vida y, por el contrario, construir tu vida espiritual no pecando. Cuando te enojas, cuando te molestas con alguien, debes procurar no pecar. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No quiero entrar en una explicación muy profunda o teológica de ese no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero lo que está diciendo claramente es que no permitas que para el día de mañana se te acumule el rencor en tu corazón. No. Hoy te enojaste, hoy debes solucionar el asunto. No dejes que entre la noche y pase el día y que mañana amanezcas con eso. No dejes para mañana perdonar
a tu semejante. Verso 27, ni deis lugar al diablo. Claro está. Cuando nosotros airamos y pecamos, le damos lugar al diablo. El diablo se aprovecha de la rencilla, del odio, de la discordia, de los desacuerdos, de las opiniones contrarias para meter problema, conflicto, y entonces la vida carnal sube. Pero tú no puedes permitirte eso. Para que tu vida espiritual se construya, crezca, no puedes permitir eso. El diablo, el cual Dios reprenda, no debe tener arte ni parte en lo que tú haces como hijo de Dios, en la vida tuya, porque tú has sido redimido por la sangre de Jesucristo. Pero note entonces, ¿qué más cosas hay que dejar de hacer o hacer para deconstruir y para construir? Verso 28, el que hurtaba, no hurte más. Deja, si tú estabas mal acostumbrado a tomar lo que no era tuyo, a quedarte con vueltos, a quedarte con lo que prestabas o a engañar a la gente para obtener ganancia deshonesta, abandona eso inmediatamente. El que hurtaba no debe hurtar más, porque no hurtar más va a construir tu vida espiritual. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué debemos hacer para construir nuestra vida espiritual? Trabajar. Porque es trabajando como satisfacemos nuestras necesidades, siempre con la cobertura y misericordia de Dios que nos va a estar apoyando, pero también Él va a estar con nosotros haciéndonos crecer y proveyéndonos como Él sabe. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Miren, yo no sé cómo hay creyentes que todavía dicen palabras vulgares. Es que yo soy del oriente y ahí todo el mundo habla así. No, señor, usted es hijo de Dios. No, señora, usted es hija de Dios. Usted debe hablar verdad y debe hablar con palabras que agradan y no con palabras deshonestas de su boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El que quiere construirse, habla lo que edifica. Por favor, si usted quiere construir su vida, hable lo que edifica. Verso 31, nos vamos a saltar al verso 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de ustedes toda situación de ira, enojo, amargura, gritería, maledicencia y malicia. Hay que desechar eso, hay que quitar, hay que desarraigarlo. Bien, mire, todo lo que hay que desarraigar, por lo menos se pueden clasificar en cosas de palabra, en cosas de emoción, de impulso de hacer y cosas de voluntad. Pero quiero ir terminando ya y pensando en cómo debemos vivir. ¿Cuál es la acción de vida del que realmente está en Dios construyendo su vida? Y los versos 30 y 32 nos dicen cómo debemos de vivir. Verso 30 nos señala. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que el que está construyendo su vida espiritual, lo primero que va a intentar de manera muy seria es evitar entristecer al Espíritu Santo. Evitar que el Espíritu Santo mengüe. ¿Cómo lo entristecemos? Por pecado, por hacer lo que no es la voluntad de Dios, por actuar de manera sin consultarle. El Espíritu Santo va a permanecer en ti de una manera activa cuando tú no lo contristas, cuando lo obedeces, cuando sigues sus lineamientos, cuando te dejas guiar por Él. Pero no puedes quedarte entristeciendo. Si realmente estás construyendo tu vida espiritual, debes estarle dando cabida al Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces señalamos a Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17 cuando el escritor sagrado señala, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu y ambos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que queréis hacer. Y luego dice, manifiestas son las obras de la carne, la señala, y luego más el fruto del Espíritu es, y también señala allí. El punto es que no podemos estar contristando al Espíritu Santo. Queremos cambiar nuestra biografía, démosle cabida al Espíritu Santo, que Él sea nuestra guía, que Él sea el que nos dirija, el que nos lleve a los pastos de nuestro Dios, a la comunión íntima y perfecta con Dios. Lo segundo, verso 32. Antes de toda esa gritería, enojo, amargura, ira, maledicencia, malicia, antes de todo, sean benignos unos con otros. Es decir, vean lo bueno de los demás, deje de estarlo juzgando, deje de estarlo censurando, deje de estarlo viendo como alguien inferior a usted, sino véalo benignamente. En cuanto a honra, prefiéranse, dice la Escritura, los unos a los otros, perdonándoos unos a otros. Es que así construimos. Si vemos a los demás, si observamos en lo demás lo bueno, podemos perdonar sus errores, sus pecados, incluso porque nosotros no estaremos juzgando ni tomando el lugar de Dios, sino estamos construyendo nuestra vida espiritual. Construimos nuestra vida espiritual para que nuestra biografía sea diferente. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, está la forma en la que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, hermanas y aún aquellos que no lo son, que debemos de tomar, por ejemplo, el grado, la forma, la manera en la que Dios nos perdonó. Entonces notemos todo lo que hemos estado diciendo. Hay, queridos hermanos, que reconstruir nuestra vida y construirla, desechando la vieja manera de vivir y construyendo nuestra nueva forma de vida, el nuevo hombre, la nueva vida. Debemos abandonar de hacer muchas cosas perversas, malas, que por lo menos señalé, se clasifican en cosas de palabra, cosas de emotividad y cosas de acción. También he señalado la forma en la que debemos de vivir para construir. No contristar al Espíritu Santo y ser benignos, amándonos y perdonándonos los unos a los otros. Si lo hacemos, estaremos cambiando nuestra biografía. Estaremos cambiando lo que se dice de nosotros, porque tendríamos en práctica una teología sustentada en lo que la palabra de Dios revela. Bien. Espero que Dios te haya hablado algo. Si tú todavía tienes alguna de esas cosas que señalamos, deséchalas. Comienza, ten compromiso de construir tu vida espiritual y de construir todas aquellas cosas que te impiden llegar a la altura de Dios. Bien, quiero orar por ti y te invito que si en alguna manera Dios te habló, también hables con Dios pidiendo perdón. Padre lindo, Padre hermoso, te damos gracias por tu favor, tu misericordia y tu fidelidad. Tú nos has permitido traer tu palabra, la cual siempre va a cometer la razón por la cual fue enviada. Y va a cumplir el propósito. Y yo ruego que cumpla el propósito en mis hermanos y hermanas, en mis amigos y amigas, en todos los que se están conectando con nosotros, que haya una decisión de comenzar a construir su vida con más determinación, con una forma intencional, y que también de manera intencional construyamos todas aquellas cosas perversas, malas, que nos estorban. Y que nos ayudes, como tú lo sabes hacer, por los méritos inagotables de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Quiero recordar, hoy tenemos otro ensayo en la iglesia. Todavía los amados hermanos y hermanas no deben llegar al templo sino salvo que haya una invitación del líder del grupo, porque estamos apenas ensayando. Cuando ya nos hablamos a los cultos, pues ya lo vamos a explicar de otra manera. Pero creemos que actuar con prudencia, con sabiduría e inteligencia en el Señor es lo mejor. Bien, un abrazo, paz y amor sobre ustedes. El rostro del Señor sea iluminado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.